noches, bienvenidos a mi podcast Sin Libertad la vida nada vale. Yo soy Diego Trinidad y esta noche vamos a hablar de políticas, eh, bastante sobre Irán, la situación de Irán, pero hay algunos asuntos más aquí en la política nacional que vale la pena hablar. Y me parece que voy a empezar mencionando algo sobre lo que yo escribí hace un rato en Facebook, una entrevista que probablemente es poco conocida ayer en Fox News, en el programa de noticias de Brett Baer de las 6 de la tarde. Eh, Él tuvo de invitado al presidente del Instituto Americano del Petróleo, Mike Summers. Y Brett Baer le hizo una pregunta muy directa y él se la contestó. Algo de sumo interés para todos los que somos consumidores, que en realidad somos todos. Brett Baer le preguntó por qué, siendo Estados Unidos el principal exportador de petróleo y de gas natural, eh, los precios en el mercado mundial del petróleo no habían bajado más. Y segundo, le preguntó por qué Estados Unidos no refinaba su propio petróleo en vez de pues, seguir importando petróleo. Y Summers explicó muy bien la razón por qué. En primer lugar, sí, aunque Estados Unidos hace años es el principal exportador de petróleo y de gas natural, eh, el petróleo americano es un petróleo ligero. Entonces las refinerías, sobre todo las refinerías del Golfo, fueron diseñadas principalmente hace muchos años para refinar el petróleo mucho más pesado de Venezuela y de México, y también el de Canadá. El de Estados Unidos es mucho más ligero. Además de eso, aquí, créanlo ustedes o no, hay relativamente pocas refinerías, sobre todo después que el brillante gobernador de California cerró o mejor dicho, él no las cerró, las refinerías simplemente se fueron. Era insoportable las regulaciones y los impuestos de California. Eh, es decir, que entonces Estados Unidos tiene por necesidad que importar petróleo del extranjero, que es más pesado, para que se pueda refinar en las refinerías de aquí. Eso entonces hace que, en primer lugar, que se pueda usar mucho menos petróleo, el petróleo producido domésticamente. En segundo lugar, que todavía, a pesar de ser el primer exportador, necesitan importar petróleo. Así es como funciona la industria. Esto es algo que no es muy conocido. Esa es otra de las razones por la cual se va a demorar un poco más en bajar el precio de la gasolina que de otra manera. Esa fue otra pregunta. Que esa pregunta se la he hecho a varios, se le hicieron al secretario de Energía ayer, se le hicieron al secretario del Tesoro hoy. Porque eso es lo que la gente está interesada, lo que la gente quiere saber. Claro, a mí me sigue llamando mucho la atención cómo esta subida del precio del petróleo que lleva 6 semanas. Todo el mundo está con las hojas al cuello. ¿Qué nos va a pasar? Pero por 4 años el precio del petróleo estuvo mucho más alto que el que estaba hace 6 semanas. Nadie hacía nada. Naturalmente, con los medios informativos controlados por la extrema izquierda, pues se ignora. Esto es una conversación que yo he tenido con varios amigos de hace muchos años, desde los tiempos del gran Rush Limbaugh, y algunos pensamos,
¿Cómo es posible que las encuestas sigan como están? Estamos hablando de los tiempos todavía del gobierno de George Bush. Eh, el problema es que a pesar de Fox News, a pesar de Rush Limbaugh, ahora sobre todo, ahora hay 4 canales de televisión de cable conservadores, muchos programas de radio, mucho más que cuando aquello. Pero la propaganda de los medios de televisión principales, 3 canales nacionales, ABC, NBC y CBS, y CNN, por supuesto, es una cosa que es gota, 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 pero es continuo, la propaganda es continua. Y hay un momento que los pocos que ven noticias, lamentablemente, son una minoría. De esa minoría, muchos ven los canales principales y lo que ven son titulares. Así que ahí tiene la explicación de esta razón. Pero a mí me pareció muy interesante y me pareció que eso se debía mencionar porque yo no lo sabía. El hecho de las refinerías que están diseñadas para refinar el petróleo de Venezuela y la capacidad aquí en Estados Unidos desde el año 1977 no se construye una refinería nueva de gasolina. Es verdaderamente bueno, pero esa es la situación. Y una vez más, todo gira alrededor de cuándo se va a estabilizar y cómo va a terminar la guerra en Irán. A pesar de todo eso, la economía sigue en excelentes condiciones y hoy precisamente, el día 15 de abril, es el día que se eh, presentan la declaración de impuestos. Este año, en unas cuantas semanas, cuando empiecen a llegar los reembolsos a millones de americanos, van a ver un cheque mucho, mucho más grande que el que han visto por los últimos años. ¿Por qué? Porque la ley de impuestos del año pasado, que se eh, eh, aprobó el año pasado, los efectos de esa ley se empiezan a sentir y sobre todo ahora, cuando llegan los cheques esos de impuestos. Y la economía está en muy buenas condiciones. Pero naturalmente, como es natural, o sea, no voy a decir lo contrario, pues se está concentrado en la guerrilla y pues lamentablemente seguimos esperando. No hay información, no se puede confiar, o por lo menos yo no confío ni en una de las miles de palabras que el presidente sigue hablando todos los días. Y dice una cosa por aquí y otra por allá. Si eso es un instrumento para negociar, muy bien. Si es un arma psicológica, muy bien. Yo no voy a prejuzgar porque simplemente no tengo la información. Sigo muy disgustado con lo que está pasando, a pesar de que en los últimos 3 días que se ha bloqueado el estrecho de Hormuz, que era algo que se podía haber hecho, eso parece que está eh, funcionando. Y si Irán no puede exportar petróleo, pues prácticamente es lo mismo que si le detuvieran la red eléctrica. Es posible que no quieran, lo de Irán se va a acabar más tarde, más temprano, y el régimen ese no va a perdurar. No sé cuánto, no sé cuándo, igual que en el caso de Cuba. Entonces es posible que no quieran destruir el país a tal grado que sea muy difícil después de la recuperación. Yo no lo sé, yo no sé por qué se está haciendo lo que se está haciendo, pero parece que el bloqueo del estrecho sí está funcionando. Ayer se reportó que hay 121 cargueros rumbo a Estados Unidos, ya que no pueden entrar a recoger petróleo
al estrecho de Hormuz, bueno, pues estos están viniendo acá a Estados Unidos, que hay petróleo de sobra para que se lo lleven. Y lo mismo que comprar el petróleo de Irán y de Arabia Saudí, pues pueden comprar aquí. Bueno, mm, bienvenido para la economía americana. Así que mm, el país militarmente, ahí no hay más nada que hablar. Pero ellos siguen hablando. En las negociaciones del fin de semana pasado, pero yo estaba seguro que iban a fracasar, porque con Irán no hay manera posible de hacer ningún arreglo. Es imposible por completo. Consideren lo siguiente: un país tan devastado como es, que le han matado tantos líderes, están hablando ahora con líderes del tercer nivel, pero todos siguen siendo fanáticos religiosos igual. Aún el mismo ejército revolucionario, que empezó como una milicia fanática y a través de 50 o 60 años se ha convertido en un ejército regular en realidad, pero los líderes son aliados directos de los líderes religiosos. Y si creen o no en el islamismo extremo, si piensan que va a ir al paraíso si los matan, yo no sé. Pero el punto es que siguen resistiendo. No solo eso, en la reunión del fin de semana se aferraron, a pesar de toda la destrucción, a pesar de toda la derrota salvaje que han tenido, no, no conceden que van a dejar de enriquecer uranio, y eso quiere decir que el final es producir armas nucleares. Eso lo sabe todo el mundo. El uranio enriquecido nada más, única y nada más que sirve para producir armas nucleares. Entonces, aún así, ya con la soga al cuello, no van a su brazo a torcer, ni lo harán. Así que es totalmente imposible, aún con más información no se puede predecir, porque esa gente son fanáticos. Con un fanático no se puede razonar ni se puede negociar. Pero bueno, no podemos hacer más nada que esperarlo. Entonces, en algunas otras noticias nacionales importantes, el despreciable congresista de California, Eric Swalwell, uno de los peores mentirosos del Congreso y un traidor. No estoy hablando, no soy yo el que lo estoy haciendo, son los hechos de él, que, que se comprobó que estuvo con una espía china, espía comprobada, y él estuvo pues viviendo con ella por unos meses hace tiempo. ¿Qué pasó? Nada. Swalwell es un protegido de Nancy Pelosi. Y Nancy Pelosi ya no será la presidenta de la Cámara, pero sigue siendo la figura más importante del Partido Demócrata y más influyente y con más poder político. Entonces ahora Swalwell, hace una semana nada más, él estaba como en tercer lugar aspirando a la gobernatura de California. Pero bueno, estaba haciendo una campaña, parece que bastante aceptable. Pero entonces empezaron a salir acusaciones de varias mujeres, una, dos, tres, cuatro. El bloqueo se convirtió en un diluvio, pero esto lo sabían los líderes del Partido Demócrata, todos y cada uno de ellos lo sabían, empezando con Nancy Pelosi. Todos y cada uno de ellos ahora lo vieron, tanto no sabíamos nada. El senador de Arizona, Rubén Gallego, uno de los peores y más, en mi opinión, Rubén Gallego es comunista y lo ha sido por muchos años mientras fue representante por Arizona. Sin embargo, ganó, porque en Arizona insiste el Partido Republicano en seguir nominando a Kerry Lake, y a pesar de que es muy buena, fue buena presentadora de noticias, buena conservadora, pero que a la gente de Arizona no le gusta y ha perdido 3 elecciones. Pero bueno, Rubén Gallego, cuando estaban en la Cámara, los dos, él y Swalwell, eran íntimos amigos, igual que también lo era del otro que ahora es senador en California. Ellos eran los líderes del movimiento
contra Trump en su primer término. Bueno, ¿qué pasó? Ayer hubo una primera, Swalwell se retiró de la campaña de California y después, horas después, renunció a su posición como representante en California. Ahora el gobernador de California ha señalado una elección para el 18 de agosto para llenar esa posición de Swalwell. Y no solo eso, eh, puede tener problemas legales serios porque hay acusaciones y referidos criminales. El tipo es totalmente corrupto, como empecé a decir, es un ser despreciable de verdad, pero no. Los demócratas, los demócratas no dejan a uno solo de sus miembros, no importa lo malo que sea. No, no le quiten el apoyo hasta que llegue al punto como llegó, fue rápido. Y por eso, pues, muchos analistas están pensando que esto fue hecho a propósito, porque California tiene un sistema muy peculiar en las primarias para elegir los candidatos. Le dicen la primaria jungla. Se puede presentar cuantos candidatos quieran por cuantos partidos quieran. Pueden inventar hasta un partido. Entonces, vamos a poner, hay 10 candidatos y 7 son demócratas y 3 republicanos, vamos a decir. Que es más o menos lo que está pasando ahora. Entonces, de esos 10 candidatos, los dos que más votos reciban, no importa el partido, no importa quiénes sean, son los que van a la elección final. Este año, incomprensiblemente casi, después de casi 30 años, en California ha sido un estado de un solo partido, donde los republicanos prácticamente no tienen. Bueno, resulta ser que en primer y segundo lugar están los dos candidatos republicanos. Es decir, iban a perder, no iban ni siquiera a poder aspirar, porque no iban a poder llevar al candidato por la manera que tienen ellos. Entonces, pues algunos analistas, yo no soy suficiente sobre el estado de California para siquiera opinar, pero es posible. Entonces, de pronto todos le miraron la espalda y todos le quitaron la puerta, que tuvo que renunciar. Pero, repito, solo se va a quedar ahí. Porque, por ejemplo, la maravillosa representante por el área de Sarasota, extrañamente donde Charlie Crist fue representante por 2 o 3 términos, Ana Paulina Luna, de descendencia mexicana, mujer joven, muy atractiva, que habla muy bien, se vuelve muy bien. Ella dice que a ella no le importa. El que sea corrupto, el que viole la ley, ella lo va a perseguir y va a tratar por todos los medios de expulsarlo de la Cámara. Entonces ella ha dicho que ella tiene evidencia en que Swalwell, pues, parece que se ve cometiendo algunos crímenes, yo no sé qué, probablemente con alguna de las mujeres que se le acusa que estuvo, porque 4 de ellas lo han acusado públicamente ya en las cámaras. Así que esa situación puede impactar al, al Partido Republicano en las próximas elecciones. El balance de la Cámara no va a cambiar porque junto con Swalwell renunció también un congresista republicano llamado Tony González, que también estaba acusado de corrupción hacía varios meses, y ahora pues entonces aprovecharon y renunció uno del otro. Hay otra congresista de aquí del sur de la Florida, una negra corrupta que se robó más de 5 millones de dólares durante la epidemia. El caso está en corte ahora, pero ya el comité de ética de la Cámara ya, pues, declaró muy bien lo que ella es y hay un movimiento fuerte para expulsarla. Así que, pero una vez más, esto es lo que puede reflejar como los medios informativos no se llama remedio que están cubriendo estas noticias. Pues eso no se va a quedar ahí, no van a poder echar a un lado.
Claro, todavía falta mucho tiempo para las elecciones de noviembre y la guerra en Irán y el precio de la gasolina sigue siendo los tópicos. Pero esto puede ser que contribuya y yo estoy convencido que los cheques que van a recibir de reembolso del External Revenue también van a ayudar. Y la gasolina va a bajar. O sea, aquí en Miami, yo puse gasolina hoy y la puse a 3.93. O sea, ni siquiera a $4, a pesar del precio promedio del país es 4.11. Y hay otros lugares aquí en el área de Miami que están más baratas que eso. Y yo creo que va a seguir bajando porque el petróleo ha bajado un poco. Y una vez más, si esta situación del estrecho, que es la clave de todo, se resuelve favorablemente, pues casi seguro que va a bajar. Como empezamos hablando al principio, cuánto va a bajar y cuán rápido va a bajar, eso no lo sabe nadie, porque déjenme estar bien claro aquí. Yo acepto la explicación del presidente del Instituto del Petróleo. Está bien, es buena información. Ahora bien, cada vez que esto ha pasado a través de los años, hace 50 años, después de la primera guerra entre Israel y los países árabes en el 73, eh, cuando hay problemas de suministro de petróleo y entonces pues el petróleo del Medio Oriente tenía una importancia mucho más grande que la que tiene ahora, pues el precio del petróleo sube y porque escasea además. Entonces, las grandes compañías de petróleo se aprovechan y de la misma manera que con la inflación muchas compañías suben el precio más de lo que deben por la inflación, igual pasa con la gasolina. Entonces, para subirlo lo suben muy rápido y mucho. Para bajarlo cuesta más trabajo, no lo bajan tanto como estaba empezando y se demora más. Así que vamos a estar bien claros en eso, pero a pesar de eso, yo estoy convencido que el precio va a bajar considerablemente porque yo no veo cómo esta guerra va a seguir. Lo que pasa es que la pararon inexplicablemente. Y ya nada que queda una semana, por cierto, para que se cumplan las 2 semanas. Vamos a ver lo que va a pasar. Si lo van a seguir extendiendo, como muchos piensan. Yo no tengo problema con creer en el presidente Trump, ¿ok? Porque todo lo que ha dicho, todo lo que ha prometido, lo ha cumplido. Se ha demorado más, se ha demorado menos. A muchos no nos gusta y preferiríamos que fuera antes, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Cuba y los mismos venezolanos que siguen esperando por las elecciones que se les acercan. Se los aseguro que se les acercan las elecciones en Venezuela, se van a celebrar este año, sin duda alguna. Así que van a tener a su favorita María Corina Machado de presidente este año. Pero uno quisiera que fuera ya. En el caso de los cubanos son 67 años. Tanta gente se ha muerto. Yo tengo tantos amigos míos, inclusive más jóvenes que yo, que se han muerto. Por supuesto, mis pobres padres hace mucho tiempo que pasaron la historia y nunca vieron lo que quisieron ver. Y ahora cada vez quedamos menos. Así que naturalmente que estamos desesperados porque están de resolver las cosas. Y entonces, pues, uno sigue leyendo reportes contradictorios, exagerados. Ah, no, este sí, porque esto es un secreto. Por ejemplo, yo hace varios días que leí un reportaje que no lo he visto en ningún otro lado donde dice que un alto funcionario de la inteligencia cubana desertó y le dio una serie de informaciones a Estados Unidos sobre eh, la, la electrónica y la cibernética cubana. Hoy mismo, antes de hacer el programa, estuve leyendo otro reporte donde dice que el Pentágono está preparando ya estamos ahora sí, una operación militar contra Cuba. En fin, nadie sabe nada, pero siguen hablando, siguen inventando. Por eso mismo, pues, es normal y natural la desesperación de que acabe de pasar algo. Además,
El hecho es que Cuba siguen las protestas cada vez más, día y noche, la gente en la calle. Eh, otro reportaje que oí hoy fue que en una reunión muy reciente, estaba dando un discurso o algo, el presidente Díaz-Canel, oí que una turba rodeó el carro cuando salió, o cuando venía a montarse en el carro, y pues casi que se sintió amenazado. O sea, la gente, por supuesto, hace mucho tiempo ya que perdió el miedo, pero están tomando acciones cada vez más y más arriesgadas. Claro, no hay armas. Recuerden lo que todavía viven. ¿Armas para qué? Esa es la razón. Todos los regímenes totalitarios, lo primero que hacen cuando llegan al poder es desarmar al pueblo, porque es la única manera que saben que puede postergarse en el poder a pesar de todos los abusos y todo. Otra cosa que eh, algo, otra buena noticia hoy, porque Estados Unidos habrá parado, pero Israel no, ni ha parado ni va a parar. En Irán sí, contra su voluntad, aceptaron la tregua que el presidente Trump dio de 2 semanas. Pero Israel sigue atacando a Hezbollah en el sur del Líbano y hoy lanzaron un ataque de 50 aviones contra objetivos no solo militares, sino políticos contra los líderes que lo están comparando con lo que hicieron hace 2 o 3 años que explotaron los Beepers y mataron a unos cuantos y que entonces pues no se atrevían a usar las comunicaciones porque pensaban que le iban a explotar en el bolsillo. O sea que Israel sí sigue eh, llevando la ofensiva como si nada hubiera pasado. Y una vez más, yo no tengo la más mínima duda de que cuando todo esto termine, cómo y cuándo termine, no lo sé, la, la geopolítica del Medio Oeste va a cambiar radicalmente y por varias generaciones. Yo voy a tener el gusto de vivir y de ver para vivir eso, porque para mí, pues, eh, contra, muy lamentablemente, casi la pérdida de amistad de varios de mis mejores amigos, que son desde hace tiempo antijudíos. Yo eso no lo soporto. Y yo al revés, yo me acuerdo de que yo estaba estudiando en la Universidad de Miami durante la primera guerra de Israel, de la guerra de los 6 días que destruyeron la aviación de Siria y de Egipto en el terreno, más de 600 aviones. Y aquello para mí fue un gran regocijo. Así que pues yo apoyo al Estado de Israel hace muchos, muchos años y me alegro en extremo y especialmente apoyo a este primer ministro Benjamin Netanyahu, que para mí ha sido el mejor de todos. Por supuesto, pues hoy en día lo odian a muerte. El otro día yo dije en una reunión con unos cuantos amigos, más o menos, pensamos relativamente igual, pero no en esto. Y yo dije que para mí Netanyahu era el mejor estadista en el mundo en este momento. Oh, me miraron como si yo estuviera loco de remate. A mí no me importa, la evidencia está ahí. Y la historia de Netanyahu está ahí de hace tantos años, todo lo que ha logrado hacer. En primer lugar, algo que casi nadie sabe. Israel, por una buena parte, los primeros 20 o 30 años de su existencia, fue un Estado completamente socialista y todos los primeros ministros eran socialistas, incluyendo aquel famoso líder militar Moshe Dayan con el parche en el ojo, héroe en una de las guerras militares de los tanques. Dayan era un hombre de la izquierda del Partido Laboral de Israel. Bueno, pues Netanyahu pertenece al partido que fundó eh, Begin, eh, y pues él asumió el liderazgo del partido ese. Y ese partido cambió drásticamente la sociedad y la economía de Israel. Y hoy en día Israel tiene una entrada per cápita más alta
que la Unión Europea. Sepan esto, ¿ok? Pobres judíos, que nada más que son un puñado, todavía lo que Israel me parece que no tiene ni 10 millones de habitantes. Y de esos, muchos son árabes. Bueno, pues ahí lo tienen. No solo hicieron florecer al desierto hace muchos años, sino que la industria de tecnología y la medicina, en fin, lo que ha hecho Israel, el que no lo admire es simplemente por el odio ciego que tiene contra los judíos. Y por cierto, yo no uso la palabra antisemita, que es un semita. No, no son antisemitas, son antijudíos y los odian a muerte. Todavía los nazis viven aquí. Así que, pues, una serie de relativamente buenas noticias, de tanto políticas como económicas. Y la guerra sigue en buen rumbo. La situación en Venezuela también, más o menos igual, estable. Y en Cuba, inestable. Y poniéndose peor cada día. Sí, yo sé que llevamos más de 60 años viviendo esto, y sí, yo sé que lo que han pasado, lo que sigue pasando la gente. Pero ahora es diferente, no solo por la cuestión del petróleo. ¿Qué importa que le llegue un barco aquí o allá? Es que eso no es cuestión de barco, ni es cuestión ni siquiera de suministro, es cuestión de la infraestructura de Cuba que toda ha colapsado a la misma vez. Eso no tiene remedio. No salva ni el proverbial médico chino. Mientras tanto, pues claro, seguimos esperando. Bueno, eh, con esto casi que hemos llegado al final de la política, todos los comentarios que yo quería hacer de varios asuntos. El próximo programa va a ser de historia una vez más. A mí me parece que tentativamente estoy planeando hacer el programa que lo he mencionado varias veces, que fue el primer programa que yo grabé para empezar estos podcasts sobre la historia, la nefasta historia del Partido Demócrata. Y a mí me parece que lo voy a hacer. La primera vez que lo hice no pude, porque fue la primera vez que hice esto, no pude completar todo lo que yo quería. Pero como ahora ya yo sé a lo que me tengo que limitar, y yo me sé eso de memoria, la historia del Partido Demócrata. Es muy interesante y van a aprender mucho de eso. Así que tentativamente vamos a programar ese programa para la próxima vez. Recuerden de seguir hablando del programa. Ayer me dijo un amigo mío conversando que había visto que tenía algunos seguidores más. Todavía no son muchos, pero yo sé que los que son se interesan en lo que hay que decir, porque inclusive varios de ellos son amigos míos de hace mucho tiempo y se pasaron muchos años esperando por lo que yo escribiera antes. Así que sigan hablando, sigan comentando sobre el podcast Sin Libertad la Vida Nada Vale en YouTube y Rumble a las 8 de la noche los martes y los jueves. Y cualquier pregunta, cualquier preocupación, cualquier crítica, ¿por qué no? Pues al email Sin Libertad la Vida Nada Vale a @gmail.com. Ahí me pueden mandar cualquier comentario o cualquier pregunta y yo con mucho gusto se lo contesto lo antes posible. Así que esa es la cita eh, el próximo martes. Eh, Nos veremos de nuevo. Como ustedes han visto, un estudio virtual mucho más agradable a la vista y una mejora muy considerable en la calidad del programa. Les doy las gracias por compartir con nosotros y les deseo muy buenas noches.